intervienen. Listo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a este Facebook Live que organizamos desde Ocupa, Organización Comunitaria para la Paz. A nosotras nos interesa mucho abordar el tema de la prevención del delito desde distintas perspectivas, desde todas las posibles. Y hoy nos acompaña un especialista, el especialista latinoamericano en el tema, es el doctor Guillermo Nicolás Gemar, que es médico especialista en psiquiatría con subespecialidad en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, y también es médico legista. Ha trabajado muchísimos años temas de violencia y en muchas cárceles de Argentina. Ahorita nos va a platicar un poco de su experiencia. Y está con nosotros Nicole Nesma, que es la coordinadora de atención emocional de Ocupa AC, un poco para empezar esta charla y pues platicar acerca de, la titulamos ¿Existen las mentes criminales? Para entender un poco la psicología y la psiquiatría del cerebro de una persona que comete un delito. Para ello, pues Nicole ha iniciado también un programa, coordina un programa en Ocupa, en el que buscamos hacer un modelo de atención emocional a personas que han sido liberadas de cárcel. Y para ello, pues yo le pediría a Nicole que empiece un poco platicando de este programa que tenemos, para de ahí empezar la conversación con Guillermo sobre cómo podemos entender el cerebro humano y sobre todo la perspectiva de violencia en el cerebro y en la neuropsiquiatría. Y después, hacia, no sé, como 6:45, daremos espacio a preguntas y respuestas. Bienvenidas, bienvenidos los psicólogos que forman parte de nuestro programa en Ocupa y todas las personas que nos ven. Muchas gracias por estar aquí y por su atención. Entonces, Nicole, pues tienes la palabra. Gracias, Paola. Pues bueno, primero sí, muchas gracias a todos los que nos están viendo y también a todos los psicólogos que forman parte del programa. La verdad es que estamos súper contentos de poder, pues, no sé, tener ahorita a Guillermo para que nos pueda platicar un poco más de lo que pasa a nivel, pues, cerebral, a nivel psiquiátrico, en pues, todo este proceso que es la delincuencia, las mentes criminales, o sea, poder descubrir realmente pues todo lo que sucede, ¿no? En el cerebro, ver si realmente sucede algo, todo. Entonces, para nosotros es muy interesante que esté aquí y también es muy interesante para todos los psicólogos que forman parte de nuestro programa, porque nuestro programa lo que busca hacer es darle atención psicosocial a personas que estuvieron en cárcel. Entonces, a partir de esto, pues poder ayudarlos a su propio proceso de reinserción, poder apoyarlos a que pues no reincidan, ver cuáles son todos estos factores de riesgo y de protección, y creo que ahorita podremos pues, abordarlo un poco más a fondo con Guillermo para realmente entender qué está sucediendo. Entonces, bueno, también tenemos muchas preguntas de nuestros psicólogos voluntarios, entonces a lo largo de esta conversación, pues vamos a ir sacándolas para poder ir descubriendo que si existen las mentes criminales o no. Entonces, pues bueno, te doy la palabra, Guillermo, para que te presentes y nos platiques un poquito de ti. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas, y les agradezco muchísimo a Paola y a vos, Nicole, por la invitación. A mí me encanta tocar estos temas y complejizarlo de manera multidisciplinaria. Considero que no hay otra forma de hacerlo. Creo que las respuestas más integrales en términos de utopía, tal cual y la refería en la literatura Galeano, están en el horizonte, camino 3 pasos, se aleja 6, camino 6, se aleja 10, pues ¿para qué sirve? Para caminar. Bueno, yo creo que un poco este tipo de encuentros sirven para eso, para no dar concreciones, sino para abrir algunas puertas más de distintos abordajes para que podamos a la vez con ellas ir logrando algunas respuestas de precisión. Respuestas de precisión que considero humildemente todavía no se han dado en el campo de la salud mental penitenciaria en general y mucho menos dentro de la neurociencia cognitiva en particular, en donde todavía estamos como ciencia incipiente al respecto, y creo que el neuroderecho y toda la cosa neuro viene a traer algunos aportes muy interesantes a este campo, pero que todavía están por definirse en términos científicos y mucho menos en la práctica cotidiana, donde lamentablemente todavía no lo vemos. Nosotros que somos, como decimos vulgarmente aquí en Argentina, bichos de trinchera, o sea, personas que trabajamos en el campo, que nos gusta trabajar en el campo clínico, en el campo de salud mental, y en poblaciones tan vulnerables y tan vulneradas como esta, pues
me parece que este tipo de encuentros son muy enriquecedores, así que les agradezco mucho a todos, les agradezco mucho a Ocupa y a todos los que se han interesado en este momento que están conectados. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. A mí Pues bueno, me parecía... Sí, adelante. Saludos, Andrés. Pues si quieres, podemos empezar por algunas preguntas detonantes, Nicole. ¿Por dónde podemos empezar la conversación? ¿Por dónde sugieren? Ok, primero una de las preguntas que más se han hecho los psicólogos es como, ¿realmente podemos ver a nivel cerebral como algún cambio, algo que suceda literalmente a nivel cerebral al momento de delinquir? ¿O hay algunos factores que converjan a nivel químico en el cerebro en el momento de cometer un delito? Mira, antes que nada, vamos a tratar que las respuestas no sean tan concretas ni tampoco tan concluyentes al respecto, considerando que es una respuesta que va directo una pregunta que va, directo al grano con respecto a lo que intentamos problematizar en este encuentro. A mí me parece que no hay dudas de que hay epifenómenos químicos y predisposiciones biológicas ante un determinado acto tan estresor como es el epifenómeno de delinquir, y que de ese sustrato neurobiológico y químico puntual del cual el sujeto puede estar predispuesto o no para actuar de una determinada manera, se logra el desenlace de la pregunta, pero tengo que aclararles, y sin ánimo de desilusionar y de ofender a nadie, que esto no es privativo específicamente de un acto criminal. De la definición de crimen se pueden ocupar ustedes mucho mejor que yo en términos legales. En nuestras Américas, por suerte, en ese sentido, hablamos en el mismo idioma en términos generales de la ley hasta ahora, por lo menos hasta ahora. La mente, todavía no sabemos exactamente lo que es, ¿no? Uno podría desarrollar un montón de definiciones acerca de lo que es la mente, pero de lo que sí no hay duda es que una dimensión ya no es más una categoría. Es decir, no es algo definido, rígido, fijo y concreto. Y al ser una dimensión muy compleja que implica, o que imbrica, mejor dicho, el mundo discriminativamente conocido, aquello que nosotros utilizamos en el centro del campo de la conciencia, es a la vez formadora, procesadora, generadora de un montón de fenómenos que no siempre están dentro del centro del campo de la conciencia. Vuelvo y digo, probablemente la mayoría de los epifenómenos que ocurran en nuestro cerebro o en nuestra mente, si pudiéramos utilizar tal sinonimia que no lo es, no entren casi nunca dentro del centro del campo de nuestra conciencia. Todo aquello de lo que pase, una ínfima parte, entra al centro del campo de la conciencia. En un acto tan estresor como es un acto criminal, sea percibido por el sujeto de esa manera o no, todos los fenómenos químicos y eléctricos y neurobiológicos que se produzcan no van a ser específicos de ese acto. Va a ser un acto estresor por definición. No hay probablemente un formato de procesamiento químico, ni eléctrico, ni neurobiológico, y permítanme decir, probablemente ni siquiera consciente, y probablemente hasta ni inconsciente definido para un crimen determinado. Con lo cual, esa respuesta tiene muchas aristas, pero hace mucho tiempo, por suerte, que la ciencia ha dejado de lado aquellos preceptos lombrosianos, ¿no? Existe la embriología del delito. A ver, aquello que nos introdujo al campo del método científico en el ámbito criminal y nos sirvió en su momento para eso, ha quedado ahí y solamente lo podemos emplear en esos términos. No más aquella persona definida para el delito como la embriología del delito, como decía Lombroso, o la génesis del delito, como si esto fuera tan fácil de precisar. Cada vez nos estamos dando cuenta nosotros que no hay nada específico que diga tal característica estructural del cerebro en determinado sujeto, incluso en determinado contexto, va a llevar a una determinada reacción. Podríamos hacer unas inferencias, si se quiere, en términos frecuenciales en torno al neurodesarrollo, a la maduración y a la construcción de un sujeto en términos de aquello que es cognitivo, de aquello que es el campo del conocer, de lo que conocemos del mundo, de nuestro mundo social, más cómo haríamos tales precisiones en términos internos. Ninguno de nosotros que estamos aquí en este momento, ni siquiera los que están conectados, podrían decir con esa precisión cómo van a actuar ante determinada manera. Hay conceptos que escapan largamente a la precisión y quedan en términos de inferencia. La famosa emoción violenta, por ejemplo.
un concepto tan abstracto, cada vez más abstracto a la luz de la ciencia, y que quién podría definir con precisión según el momento en donde ocurre determinado hecho disruptivo por caso, en este caso, delictivo, ¿no? Es decir, nadie puede decir digamos, con ese nivel de certeza que una persona con determinadas características estructurales, eléctricas, biológicas, incluso en determinados contextos, vaya a accionar de determinada manera. Sí. Oye, Guillermo, yo tengo una duda que me gustaría poner aquí en la mesa, bueno, compartir una clase que nos diste, que me pareció muy interesante, sobre personalidad y conductas disruptivas. Un poco en lo que nosotros buscamos, que es como qué podemos hacer desde la Organización Comunitaria para la Paz en estos modelos que estamos creando para encontrar como algunas, no sé, como algunos nodos que nos permitan avanzar en temas de reinserción o integración social, ¿no? Como, por ejemplo, la empatía, ¿no? Igual me estoy adelantando un poco, pero si nos pudieras hablar un poco sobre personal, conductas disruptivas y cómo podemos hacer con algunas herramientas para un poco inclinar la balanza en ese tema, creo que sería muy interesante. Mira, hay dos formas de abordar el tema de la personalidad en términos de construcción, que son altamente complejas, pero que tienen aplicaciones prácticas bastante concretas, y que especialmente para el objetivo de la organización, me parece, repito, y digo en términos de inferencia, serían muy provocadoras, por lo menos en términos de utilización en el campo cotidiano. La personalidad se confunde básicamente con la identidad del sujeto, que es el carácter anterior en términos de desarrollo en la interfase entre lo que uno construye con emociones, que regula con sentimientos, y que de a poco y conforme se va neurodesarrollando y neuromodulando, va generando a partir ahora sí de la interfaz entre lo que trae genética y epigenéticamente con el medio ambiente, construyendo de esa manera una forma de relacionarse con el mundo. Eso es básicamente la personalidad, la forma en que el sujeto construye con lo que tiene y con lo que tienen las herramientas del medio una forma de relacionarse con el mundo. No alcanza tampoco en este momento con decir que somos seres contextuales. No es solo el hombre y su circunstancia, como sabemos en que se escucha. Ya no es suficiente. La fenomenología nos ha enseñado que hay epifenómenos que escapan largamente incluso a este análisis, que aunque por más complejo que parezca, termina también siendo binario. Entonces, nadie podría decir con precisión, como les decía antes, cómo sería la organización de las emociones ante un acto disruptivo. La personalidad básicamente es temperamento, que es aquello de lo cual ninguno de nosotros puede zafar, que ninguno de nosotros puede escapar. Es esa formación genética y epigenética que no es estática, porque la herencia no es estática. No es yo lo heredo y soy un poco mi papá, mi mamá o mi árbol filogenético. No. Pasan cosas mientras se va formando la genética del sujeto que inciden sobre esa formación. Por eso el concepto de epigenética, que es mucho más dinámico, es interesante. Pero después empezamos a adquirir la memoria. Y después empezamos a simbolizar lo que pasa en el mundo con el lenguaje. Y después sabemos para qué sirven las cosas y cómo utilizar las cosas. Y empezamos a relacionarnos con un otro. Y después nos relacionamos con el mundo. Al principio somos dependientes y después nos vamos relacionando con el mundo. Para esto, y llegado a este caso, ya deberíamos haber adquirido herramientas suficientes de autotrascendencia y de autodireccionalidad para poder hacerlo, para que yo pueda decir que tengo una personalidad para relacionarme con el mundo. Imagínense si en 5 o 6 segundos he dicho un montón de cosas que cada una tiene un acápite complejo para estudiar. ¿Qué podría pasar en cada uno de esos aspectos del neurodesarrollo en términos disruptivos para que algo salga, entre comillas, mal? Consumo problemático de sustancias, y sustancias que ataquen directamente el cerebro social, la corteza prefrontal de un sujeto que hoy sabemos que se desarrolla hasta los 30 años, pero vamos un poquito más allá de aquello para no estigmatizar una determinada problemática. Las personas que no hacen las comidas diarias, que no tienen una correcta alimentación e hidratación en edades claves del neurodesarrollo. Aquellas personas que no desarrollan estilos de apego seguro, cuando no tenemos herramientas todavía para conectarnos de manera independiente con el mundo, necesitamos a personas que nos abracen, que nos digan que nos aman en nuestros oídos, aunque nosotros no entendamos lo que nos dicen, que nos abracen las figuras paternas o las figuras filiales, aquellos que nos entrenen en nuestra cognición social, aquellos que cuando tenemos 2 años o 3 años y empecemos a desarrollar, antes incluso de la sonrisa social, alguien que se ría con nosotros,
para que nosotros empecemos a aprender a reírnos y a tener una sensación de agradabilidad para con un otro que recién se está formando. Imagínense, y esta descripción no es una descripción teórica, sino que se los digo para que paralelamente se imaginen todo lo que puede salir mal en el precepto. Yo siempre les digo, cuidado, los que son padres, no tiemblen cuando pensamos en esto, porque en cada acto del desarrollo del sujeto podemos cometer errores todo el tiempo. La negligencia parental en nuestras Américas, por ejemplo, es uno de los elementos más importantes a la hora del desarrollo de no control de emociones con la consecuente conducta disruptiva. Y es algo muy frecuente, tan frecuente como dormir con los padres hasta los 11 o 13 años. O suspender su proyecto de vida porque tengo que cuidar a mi mamita que se ha quedado sola, entonces dejo de casarme, abandono mi familia, dejo mi proyecto universitario para quedarme en mi casa, porque mi precepto cultural es quedarme en mi casa. Y eso me va hipodesarrollando, si me permite el término, en términos sociales, para que yo pueda lograr esa autonomía, esa direccionalidad con un otro en términos colectivos y la autotrascendencia en términos de proyecto de vida. La personalidad es algo muy complejo de entender y podría llevar años de estudiarla y es por eso apasionante, pero nos ayuda mucho para entender por qué ese sujeto se desarrolla y se comporta y se relaciona con el mundo de determinada manera. En el campo criminal, seguramente algunos de estos aspectos han estado por lo menos inferidos por cuestiones no armónicas para la reacción distinta al promedio gaussiano social que necesitamos para la armonía social o para por lo menos la no ruptura del entramado social. Si nosotros pudiéramos entender que los epifenómenos criminales subyacen de etiologías múltiples, en donde muchas cuestiones podemos medir hoy, pero otras no, sería para nosotros más fácil poder inferir en aquel sujeto sin justificarlo. Porque a veces cuando hablamos de esto, muchos dicen, bueno, pero con eso estás justificando a los violentos o estás patologizando la criminalidad. No, estamos intentando comprender la conducta humana, que es muy distinto. Después que la ley haga lo que tenga que hacer con ellos. Ojalá la ley alguna vez, mientras nosotros vivamos, creo que más o menos somos todos generacionales, menores de edad, por lo que estoy viendo, todos los que están conectados también, podamos ver en algún momento esa justicia que se parezca más a una construcción real de los sujetos promedio que de una ley fría que haga que tengamos que comportarnos casi como soldaditos porque si no rompemos el entramado social. No es casual que en nuestra sociedad sea tan, pero tan injusta. Y no, yo no me permito hacer juicio de valor porque no me gusta hacer en la academia juicio de valor. Pero ¿saben qué? No puedo evitar hacerlos cuando más del 90% de las personas privadas de libertad son pobres. Entonces ya estamos arrancando muy, muy, muy abajo. Hay algo que se escapa largamente a lo que tenemos como precepto en la actualidad que no está funcionando. Porque no hay un promedio gaussiano. 90%. Hay algo que no estamos viendo y sobre lo cual no estamos operando y que no estamos considerando a la hora, por ejemplo, de juzgar a un sujeto. Imagínense lo mismo en los distintos estamentos de la sociedad. El trabajo, la construcción familiar, la relación de la cotidianidad con los vecinos. Es decir, es muy complejo hablar de personalidad cuando uno quiere llevar estos conceptos al campo. Sin embargo, cuando uno los lleva al campo, nos ayuda muchísimo a entender por qué un sujeto tiene una reacción determinada en un momento determinado de su vida, en una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado. No sé si estoy siendo muy abstracto o muy general o demasiado. Quiero que se pueda llegar a entender que todo esto que nosotros compartimos y estudiamos tiene una aplicabilidad directa sobre cuestiones tan elementales como los objetivos de la organización. Porque recién Paola hablaba de, bueno, para ver cuestiones de reinserción. Lo que discutíamos creo que en alguna clase con vos mismo, Paola, ¿reinserción en dónde o de qué? Primera pregunta me haría yo. La mayoría de las personas privadas de la libertad que yo he conocido durante 10 años en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal Argentino nunca estuvieron insertas. ¿Insertas a qué? ¿Al trabajo? ¿A la familia? ¿O a subculturas específicas casi judicativamente moldeadas por la sociedad para el delito? Barrios marginales, sin acceso a vivienda digna, sin acceso al agua potable, a los otros niveles de alimentación.
Porque me Perdón. pareció, o sea, lo que estás comentando me parece como muy importante para contextualizar a las personas que nos están viendo. Estábamos como hablando de la personalidad, ¿no? Y tú nos platicabas que es como la capacidad de un individuo de moldear su carácter para adaptarse al mundo, ¿no? Entonces, si eso lo comparamos también con que hay un 90% de personas pobres en prisión, estamos hablando de un mundo en el que esta pobreza tiene una vinculación con la violencia de algún modo, ¿no? O sea, y estoy hablando de pensar en escasez, ¿no? Lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué significa la escasez en la infancia? Cómo eso puede afectar a nivel neuronal, también de qué manera la inequidad no solo es un tema injusto, sino también violento para unas sociedades, qué trae eso en los hogares, qué quiere decir el consumo de sustancias problemáticas, de drogas, que ni siquiera son las mismas drogas que consumen las clases altas, ¿no? Que tienen unas drogas que tienen daños todavía mayores que las drogas que consumen las clases medias y altas. O sea, me parece muy importante como asumir que el medio, que muchos, no todos, pero diciendo esta salvedad para todo, de que no estamos generalizando, pero sí estamos tratando de explicarnos un contexto. Muchos contextos pobres son violentos, sobre todo en México y sobre todo en las urbes, donde estos contextos pobres significan marginalidad de una sociedad, ¿no? Que significan ser distintos. Entonces, a mí me parece como muy interesante que tú dijiste que el delito era como una serie de factores de riesgo que coincidían se detonaban en un momento de la vida de alguien y que eso nos puede pasar a todos, ¿no? Exacto. Que se ponen ahí todas las cosas juntas y ¡pum! Lo que pasa es que hay personas que tienen más factores de riesgo que los van persiguiendo constantemente toda su vida. En ese sentido, me gustaría preguntarte, voy de nuevo a la pregunta, o sea, ¿qué factores de protección podemos ir, también construyendo para evitar de alguna manera, por lo menos a nivel de lo que podemos trabajar con las emociones, para ir haciendo como un camino más amable, ¿no? En ese sentido y poder prevenir el delito. Y también yo tengo, Mira, como yo para que unamos particularmente las creo que... preguntas. ¿Sí? No, te iba a preguntar que justo ahorita lo que estabas diciendo también, ¿no? De cómo vamos a insertar a personas que siempre han estado dentro de todo excluidas, ¿no? Entonces, como ese término de reinserción también luego, o sea, viene como a jugar muchos temas y viene también a cuestionarse porque pues son gente que no estaba, o sea, muchas veces no estaba inserta en este sistema normativo, ¿no? Entonces, pues hablar justamente de entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuáles son los factores de protección que podemos hacer con las personas que no estaban insertas en este sistema? Entonces, nada más como para poder agregarle a lo de Paola. Yo particularmente creo que el entrenamiento de las habilidades sociales concretas en torno a los intereses, los impulsos y las motivaciones del sujeto en términos armónicos es muy importante en el área psicológica, por ejemplo. Es decir, si nosotros podemos detectar en el sujeto cómo están ordenadas sus emociones en un determinado momento, por caso en la privación de la libertad, qué es lo que falló antes para que esa persona no tenga una respuesta un poco más armónica, y detectarla concretamente y cuáles fueron las motivaciones, los impulsos o las necesidades, en términos de motivación o impulsos que llevaron a un sujeto a cometer un hecho disruptivo. A partir de ahí, hacer entender a un sujeto que no es que tenga que entender lo que nosotros decimos, sino que tenga que entender según sus posibilidades. O sea, el parámetro de entender, porque si no se confunden, en los medios, además está lleno de jueces, ¿no? O en la academia también está lleno de jueces. Tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que hacerle entender. No. Nosotros hacemos en torno a lo que el sujeto puede, tal cual lo hace ese sujeto conmigo y tal cual lo están haciendo ustedes conmigo y con todos nosotros en este momento. En base a eso, nosotros armonizamos una determinada tendencia, una determinada necesidad y por qué no a veces un determinado impulso, sobre todo desde el lado terapéutico, esto es muy interesante de valorar, hacia algo que por lo menos sea armónico en términos legales y de entramado social. Y eso se construye con cuestiones básicas como, mira, ¿qué necesidades tenías? ¿O qué creías vos? ¿O cuál es tu sistema de creencias que te hace pensar, por ejemplo, que no tendrías que trabajar un mes para ganar 30.000 pesos argentinos porque en un supermercado chino en 5 minutos ganarías el doble, cometiendo un delito? Es decir, hay una distancia muy grande en el sistema de creencias en el sujeto. A mí me decían las personas que volvían todo el tiempo, casi como una puerta giratoria, no, si voy a hacer lo que vos haces, que te crees todo lo que dices y trabajas por la mitad de lo que yo hago en 10 minutos en un acto delictivo.
O mismo que me decían, desde aquí adentro gano más plata que vos. Una vez alguno irónicamente me quería regalar algo. Y la verdad que en términos concretos, en su mundo, en su realidad, eso que él decía era real. Es decir, yo no podía decir que eso era delito solo por la ley que per se incluye que eso que me está diciendo este sujeto es un delito. En su sistema de creencias esto está inserto y es lo que hay que desarmar. Y nosotros tenemos que ayudar activamente al desarmado y el volver a armar. No a armar como a nosotros nos parece. Porque el sujeto tiene tendencias, impulsos, motivaciones y sobre todo necesidades. Cuando digo entrenamiento de habilidades sociales es, por ejemplo, reconfigurar lo que piensa de su familia, de lo que piensa de sus vecinos, de lo que piensa de las personas que tiene al lado en ese momento, lo que piensa del trabajo, lo que piensa del dinero, el valor del dinero. Ninguno de nosotros tiene la misma construcción en términos de necesidad de dinero a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 y a los 50 años. Y esto lo podemos ver cotidianamente. Nosotros no construimos las mismas necesidades. Yo a los 16 años, cuando estaba en la facultad, prefería caminar. Después, con el tiempo, elegí tomar el colectivo y ahora, si puedo, me tomo un auto y manejo mi auto. Muy difícil que yo vuelva a caminar lo que caminaba a los 16 años cuando vivía en Córdoba y hacía mi facultad. Y creo que se nota mucho en mi cuerpo eso, pero no es el tema para desarrollar. Entonces, ¿por qué no configurar la realidad del sujeto constante y cotidianamente, ayudándole a verse a sí mismo? Eso se llama metacognición en psicología y en psiquiatría, en dónde está en este momento con respecto a lo que piensa, siente y necesita. El entrenamiento de las habilidades sociales parten de lo que las habilidades sociales del sujeto se lo permiten, no de lo que a mí me parece. A mí me parece que deberíamos hacer un curso de género. Sí, eso está bien, pero hace falta saber también en ese sujeto qué es lo que toma de aquello. Me gustaría que tenga un curso con perspectiva laboral. Está bien, esta persona va a ir a hacer el curso de trabajo sabiendo que en ese trabajo que va a aprender va a ganar el 5% de lo que ganaría cometiendo un delito. Bueno, hay que acomodar o ayudarlo a que construya otro tipo de ideas o de alternativas de procesamiento de la información con respecto a sus creencias, a su sistema de creencias a priori. El entrenamiento de las habilidades sociales es individualizado muchas veces, no lo podríamos homogeneizar a toda la población, porque todos tenemos tendencias, impulsos, necesidades y por lo tanto motivaciones distintas, aunque estemos en la misma cultura, en el mismo lugar en un tiempo determinado. A mí me parece que lo fundamental es moldear aquellas cuestiones en cada sujeto y a partir de ahí entrenar lo que el sujeto puede, porque lo que el sujeto puede implica lo que el sujeto necesita, lo que el sujeto percibe que necesita, lo que el sujeto siente, lo que el sujeto percibe que siente. Muchas veces le preguntamos sobre algo y se sorprende de sí mismo. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Pero ¿cómo? Si yo antes pensaba de una manera y ahora estoy contestándole a Paola y a Nicole de otra. Yo no pensaba esto. Me sorprendo a mí mismo cuando estoy diciendo lo que digo muchas veces. Entonces, lo mismo pasa en un constructo terapéutico, lo mismo pasa en un espacio terapéutico, lo mismo pasa en un espacio grupal, lo mismo pasa cuando le ofrezco a alguien que haga algo distinto a lo que venía haciendo hasta ahora, por lo cual está, por ejemplo, privado de su libertad. Yo creo que la construcción individual primero en términos de autonomía, colectiva después, sabiendo que somos seres sociales, es siempre con el otro, y después con el mundo, es el pilar fundamental a la hora de construir una herramienta válida para ofrecerle una inserción o una reinserción a un determinado sujeto. Y después, precisar bien, ¿reinsertarlo a qué? ¿A dónde? O realmente ese sujeto necesita insertarse. Y por lo tanto necesita aprender a dónde puede insertarse, pero no a donde nosotros le digamos o lo que nosotros queramos que aprenda, a donde estén sus tendencias, sus motivaciones, que conozca, que pueda hacer cosas, que descubra el mundo, tal cual lo hicimos nosotros siempre. Yo antes de ser psiquiatría, no tenía ni la más pálida idea que iba a ser psiquiatra. Tuve suerte de que hice psiquiatría y encima me fue bien. Tuve demasiada suerte. Probablemente me hubiera equivocado y después hubiera tenido que empezar otra especialidad u otra carrera antes. Yo tuve la suerte de tener probablemente estilo de apego seguro. Mi padre es médico, con lo cual ni siquiera tuve que pensar qué ser. Ni siquiera tuve la crisis existencial adolescente del pensar qué iba a ser, porque desde chiquito más o menos uno se veía reflejado en personas que le ayudaban un poco a algunos procesos que son altamente complejos. No todas las personas tenemos esas posibilidades. Pues bien, ahí estamos nosotros acompañando al sujeto a que pueda construir su mundo. Y creo que ese es el pilar fundamental a la hora de desarrollar una estrategia. Escuchar,
saber desde dónde parte aquello que nosotros le podemos proponer y qué de ello se podría implementar directamente en un sujeto. Yo podría en la cárcel decirle a muchos pacientes míos, por ejemplo, si te gusta cocinar, el otro día, por ejemplo, me dolió mucho un chico que yo veía mucho, que le gustaba cocinar, ¿no? Y era el cocinero del pabellón. Salió y empezó a cocinar para su barrio. Consiguió un trabajo y empezó a trabajar de cocinero. Muchos, porque me acuerdo que lo imitaban y empezaron a vender pan y desayunos en el hospital. De hecho, hay uno que todavía vende en el hospital, que el otro me saludó, me dio un abrazo. Después casi que me voy conmovido y el tipo no entendía nada y yo tampoco entendía nada. Pero claro, lo había visto hace 10 años en la cárcel. Pero este chico, fundamentalmente, había logrado ser cocinero de uno de los hoteles más importantes de la Argentina, después de 5 años. Y después pasó algo y volvió a caer. Y digo volvió a caer porque él tampoco quería estar donde está hoy en este momento mientras nosotros estamos hablando. Algo pasó que no hicimos en ese acompañamiento que hizo que este sujeto, no me gusta la palabra éxito, pero que ha construido una profesión, era chef de uno de los hoteles más importantes, había pasado por un montón de restaurantes y en 5 o 6 años había logrado ese lugar. Sin embargo, faltó otra cosa. No puedo saber qué, porque no seguí su historia y porque no hay dispositivos como el de ustedes para poder seguir esas historias. Y por eso los dispositivos como los cuales se ocupan ustedes son tan importantes. Porque son de soporte y el sujeto muchas veces no sabe cuándo va a necesitar ese soporte. Así como nosotros no sabemos, cuidado, no los pongamos como gente muy distinta a nosotros, pues podemos ser, como decía Paola, nosotros, ¿eh? Así como nosotros no sabemos en qué momento vamos a necesitar de un otro, de un espacio terapéutico, de cambiar de trabajo, de cambiar de provincia, de cambiar de forma de pensar o de ser. Igual que a nosotros, con estratos mucho más sensibles posiblemente. Entonces, ¿tú crees que una de las maneras que se puede intervenir desde las neurociencias, desde la parte psicológica, desde toda esta parte de, pues bueno, de la salud mental, es, o sea, ¿crees que puede funcionar un método terapéutico? O sea, esta parte de atención, esta parte de, pues, hablar, conseguir cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. O sea, ¿crees que esta parte de hablar es una herramienta exitosa? Hablar es, vaya, sí, una herramienta de simbolización de lo que uno siente y lo que uno quiere construir. Pero cuidado con el término terapéutico porque corremos el riesgo de patologizar o de por lo menos enmarcar en algo que se acerca a la patología. Hace muchos años, por lo menos desde que yo estoy en salud mental, que la salud mental ha dejado de ser una disciplina, tanto en psicología como en psiquiatría, que solamente trata signos y síntomas para construir síndromes y tener una patología. Incluso hasta no hace mucho tiempo, en algunas construcciones internacionales, validadas internacionalmente, científicamente, vos tenías 2 síntomas centrales más 6 síntomas periféricos, por 6 meses me llevo 1 más 4 y es un diagnóstico. Y eso después nos pedía la ley, por ejemplo. Claramente así no se hace nosología en salud mental. Pero la salud mental, además de construir signos y síntomas, se ocupa del estudio de la conducta humana. Y por eso yo arranqué en términos de inferencia hablando de utopía. Primero tenemos que entender que la salud mental no necesariamente se ocupa de procesos terapéuticos. Se ocupa de tratar de entender la conducta humana. Y en esto está lo que vos acabas de mencionar de manera correcta. El control de las emociones, la gestión de las emociones, cómo estas emociones y sentimientos incluyen a la toma de decisiones cotidianas. Nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. La mayoría de las veces de manera automática, porque si no sería altamente estresante. Yo no pensé hoy que iba a salir con esta remera negra y la verdad que si lo hubiera pensado me hubiera puesto una camisa y me hubiera puesto un poquito más acorde. Y ahora cuando me vi, prendí la cámara y dije, uy, estoy de remera, domingo a la noche, debí haberme puesto una camisa. No lo pensé. Porque hay muchas cosas que uno hace de manera automática y según las circunstancias. Hoy domingo a las 8 de la noche no se me hubiera ocurrido ponerme una camisa. Si hubiera pensado bien, no, estoy en un evento tan importante como este, en compartir un evento tan importante como este, bueno, lo hubiera pensado. ¿Se entiende? Y estamos hablando de una sola toma de decisiones. Imagínense todo el tiempo tomando decisiones y pensando. Imagínense si todas esas decisiones serían necesidades y no tendencias. Yo probablemente les haya descrito un ejemplo de tendencias, pero si aquello fuera una necesidad y yo tendría que estar pensando en una necesidad todo el tiempo, y si aquella necesidad es vital, y si aquella necesidad es para que yo pueda sobrevivir, y si encima si yo percibo que si yo no sobrevivo, no sobreviven mis hijos, ustedes discúlpenme la discreción, pero si a mí me sacan la comida de mis hijos, déjenme de hablar como psiquiatra. No podría. Y esto nos pasa a todos. A todos.
Entonces, la salud mental empieza a entender procesos de conducta humana y no necesariamente terapéuticos. Y creo que la salud mental debe tomar ese cargo y debe hacerse cargo. Yo creo que la salud mental no se hace cargo de esto, se ocupa solo de procesos terapéuticos. Claro que es importante hacerse cargo de procesos terapéuticos, pero de esto también nos tenemos que hacer cargo nosotros. Estamos hablando de conducta, ya no más solo de patologías. Nosotros no patologizamos la criminalidad, pero tampoco la estigmatizamos. Tratamos de entenderla y creo que desde ese lugar sí, la salud mental tiene mucho por hacer, mucho por estudiar y todavía algunas cosas por decir. Y hablando de esta parte de patologizar y bueno, todo esto que conocemos del DSM, etcétera, que es este libro de diagnósticos, quería preguntarte, o sea, ya tú como psiquiatra, ¿qué opinas? Porque ahorita, bueno, viendo el tema, ¿no? De existen las mentes criminales, muchos se han de preguntar y a muchos yo creo que les viene esta palabra a la cabeza que es psicópata, ¿no? O sociópata. Entonces quiero que, bueno, nos puedas como platicar y explicar un poco como estas diferencias, cómo lo ves tú también desde tu profesión y por qué esto nos podría decir si existen o no las mentes criminales. Mira, hay estructuraciones de la personalidad que tienen una predisposición específica para la vulnerabilidad al delito, y lo pongo en términos de vulnerabilidad, y hay estructuraciones de la personalidad determinadas que hacen que sujetos estén propensos al delito, ya no en términos de vulnerabilidad, por una insuficiencia en el sentir. En general, nosotros decimos que la psicopatía básicamente es una construcción de la personalidad en donde existe una insuficiencia en el sentir. ¿Qué significa esto? Significa el no poder construir sentimientos biológicamente, sentimientos que van a regular esas emociones. Por lo tanto, esas emociones van a convivir con un sujeto cognitivamente indemne, en el mundo discriminativamente conocido, en donde el promedio, en donde todos nosotros nos manejamos con sentimientos para tomar decisiones. Hay un montón de cosas que ustedes no harían porque tienen sentimientos, además de las que sí harían. Igual que yo, el sentimiento es el sustrato fundamental, por ejemplo, de la sustentabilidad moral, de la construcción de la moral, para que después nosotros ejerzamos una ética en el mundo discriminativamente conocido. La moralidad, nos guste o no, y esto es algo por ahí que no le gusta mucho escuchar, a mí mismo no me gusta mucho escuchar, es altamente limitante. La moralidad funciona como un punto de anclaje. A partir de la moral nosotros no haríamos un montón de cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, disfrutar de muchas cosas de la vida, como por ejemplo trabajar. Mi moralidad me dice que tengo que ser un esclavo del trabajo. El viernes a la noche falleció un jefe mío, al que quiero mandar un saludo muy grande a la familia, por solo trabajar. Pero su moralidad lo llevaba a no poder disfrutar de otras cuestiones. Miren el punto de anclaje, miren lo limitante que es la moral al punto de uno enfermar, porque el hospital debe andar bien, porque todo tiene que funcionar en tiempo de pandemia. Bueno, en el psicópata esta moralidad no se construye porque no hay sentimientos que puedan construirla. Entonces ese sujeto sin sentimientos no puede construir una moralidad en una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado, y por lo tanto es solo un ser cognitivo. Y si es solo un ser cognitivo, hasta parece más inteligente que nosotros. La mayoría de las veces no es más inteligente que el promedio de las personas. Lo que pasa es que no tiene el punto de anclaje moral. Esas personas se sobreadaptan al mundo discriminativamente conocido. En general, están por encima de las leyes, pueden interpretar las leyes sin la moralidad, sin la ética, y por lo tanto van por el mundo de esa manera. El trastorno antisocial de la personalidad es una concepción sí configurada en la psicopatología de Semetrista y también de la Organización Mundial de la Salud, en donde yo ubico la palabra de vulnerabilidad en términos de patología. Probablemente el antisocial sea el sujeto que estuvimos antes describiendo con Paola. Aquel sujeto vulnerable debido a que las condiciones de su medio, de su contexto, no le han podido ayudar a adquirir herramientas para la adaptación armónica al mundo discriminativamente conocido. Lo que nosotros vemos en nuestras cárceles probablemente sean personas vulnerables en cuya mayoría de los casos, si hubiera una patología, sean trastornos de la personalidad y específicamente trastorno antisocial de la personalidad. Repito, esto entre comillas siempre, ¿no? Porque no quiero ser muy técnico en psicopatología. El trastorno de la personalidad es un sujeto vulnerable. El psicópata no necesariamente. El psicópata ronda entre el 1 al 3% de la población mundial. Es un trastorno, creo yo, del temperamento. O sea, no construir sentimientos para mí es una patología, pero para la mayoría de la comunidad científica no. Y eso me hago cargo de lo que digo. Para mí una persona que vive sin sentimientos no puede ser considerada no patológica, pero la bibliografía científica dice exactamente lo contrario. Así que pero sí ahí se genera confusión con el antisocial, que es un conjunto de emociones desorganizadas con sentimientos desorganizados, a diferencia del psicópata que no tiene sentimientos.
El psicópata ocupa estratos sociales de mucha importancia. Y en nuestra sociedad, permítanme decirles, sin ofender a nadie, cada vez más individualista, cada vez más que margina más al sujeto, menos colectiva, es el sustrato ideal para el psicópata. Sobrevive el mejor. No quiero ponerme tampoco en cuestiones ideológicas porque no me interesa para esta charla puntualmente, pero el neoliberalismo lleva básicamente, o la meritocracia, lleva a que sea el mejor. Y ser el mejor no significa nada para la construcción de la personalidad. Y eso es psicopatología, no es ideología. Entonces, el individuo como sujeto quiere trascender. Y en ese sustrato el psicópata, pues bueno, podrá hacer todo lo que hace. En cambio, el antisocial es el que vemos nosotros en nuestras cárceles. El vulnerable, el que cae. Nadie en su sano juicio podría pensar que personajes que manejan masas de dinero, por ejemplo, del narcotráfico, serían iguales que el chico que me puede robar ahora a la salida de mi casa porque necesita en ese momento algo. Y repito, no estoy justificando la delincuencia y no sabe realmente ni siquiera lo que me puede robar. Nadie en su sano juicio podría pensar que los dos forman parte del mismo sustrato, ¿no? Perdóname, Paola. Yo tengo una duda y bueno, o sea, haciendo todas las aclaraciones pertinentes de que yo no soy psicóloga, mucho menos psiquiatra, sino estudio el fenómeno desde el punto de vista social, me interesa mucho oírlos hablar, por ejemplo, de psicopatología, ¿no? Como entendido como alguien que es una persona antisocial. Entonces, yo pienso que a lo mejor hay ciertas patologías que hacen que esta persona se aleje de lo que tú decías ahorita, ¿no? De la media en una sociedad. Y eso a lo mejor sucede en un entorno más o menos normal. Pero, ¿cómo puedes hablar de individuos que no se adaptan a un medio si el medio está enfermo? O sea, como eso me parece como muy interesante y creo que ahí es la diferencia o lo que las personas que están trabajando con nosotros en Ocupa, los psicólogos que están trabajando con nosotros en Ocupa, los psicólogos y psicólogas se enfrentan, porque no es un paciente común, no es un paciente normal. Exacto. Y el entorno social no es el entorno deseable. Entonces, como tú decías, cuando decimos lo reinsertamos o lo integramos o se integra, si se integra también a una sociedad que va a estar enferma, un contexto enfermo, pues a mí me genera como mucho conflicto, no sé, desde el punto de vista de las neurociencias o de la psicología, que lo que queremos fundar en Ocupa es como un conocimiento, un modelo específico para trabajar con contextos de poblaciones así. No podemos cambiar la desigualdad en el mundo ni los contextos de marginalidad, pero tal vez algo podamos hacer por estos individuos para trabajar en esas psicopatologías, ¿no? Nosotros no podemos cambiar la realidad per se, por nosotros mismos. Cada uno, en algún momento, como digo, ojalá algún día lo veamos, pero sí podemos entender que estamos en un mundo violento y operar en consecuencia y adaptarnos en consecuencia, no de manera violenta. Si yo tengo el concepto, por ejemplo, de que el mundo donde yo estoy es naturalmente hostil y violento, que lo es, pues entonces yo tengo que, en mí mismo, valorar si tengo las herramientas suficientes para sortear o soportar ese mundo y hacer una construcción armónica de mi cotidianidad. Y para eso tengo que saber cómo, con quién y por dónde. Entonces, si yo voy a salir, por ejemplo, de la cárcel y sé que mi medio es totalmente hostil, sé que de alguna forma, y no me queda otra que volver a mi medio que es naturalmente hostil, tengo que adquirir herramientas y entrenar herramientas para que esa hostilidad no me afecte lo suficiente como para yo volver a incurrir en conductas disruptivas. Entonces, por acá, como por ejemplo, por eso le ponía como epifenómeno tan común en nuestras urbanizaciones en este momento el consumo problemático de sustancias. Por acá no. Ahí sí hay psicopatología. Porque hay un problema de consumo. Y el consumo no necesariamente es recreativo. Y el consumo limitante. Y el consumo que se utiliza o para delinquir o para soportar el acto delictivo. O a veces para soportar ese acto. Ahí sí hay psicopatología. Bueno, ahí se individualiza el tratamiento y se continúa terapéuticamente con ese sujeto para que esa adaptación sea armónica en torno a su psicopatología. Pero la mayoría de las veces no hay psicopatología. Hay simplemente un mundo hostil en donde el sujeto termina intentando adaptarse y no pudiendo hacerlo. No me gusta a mí la palabra fracaso, pero si me la permitiera sería un término para que nos entendamos todos en este momento.
esa explosión, esa cuestión de no poder adaptarse, incluye todas aquellas herramientas que yo no tengo para poder hacerlo. Voy por ese lado y sería un lado no necesariamente terapéutico, pero entrenar las habilidades sociales de regulación y gestión de las emociones incluye también a los psicólogos e incluye también a la psiquiatría, claramente. ¿Hay alguien pone el arte, puede ser una herramienta? Claro que sí. El arte, el trabajo, la adquisición de habilidades que tenga que ver con un acto concreto. Si yo vivo en un barrio en donde hay un tiroteo todos los días, yo salgo de ese barrio en el momento del tiroteo a trabajar o a hacer un taller de arte o a contribuir con personas que están en mi misma situación, es probable que yo tenga menos exposición, por lo menos, al tiroteo de todos los días de mi barrio. Es decir, hay epifenómenos concretos que se dan en términos de inclusión grupal a personas que forjan una cuestión identitaria con un grupo otrora de no motivación y hoy que me generan la posibilidad de poder estar. El trabajo para mí es clave, por eso lo pongo tanto énfasis en aquello, porque si yo vivo en un barrio, por ejemplo, en donde hay tiroteos todos los días, pero tengo que ir de 6 de la mañana a 6 de la tarde a trabajar, es muy probable que la mitad del tiempo en donde pueda haber tiroteo yo no esté vulnerado para eso. O si voy a un grupo de pertenencia en donde me siento identificado y en donde no hay tales factores de vulnerabilidad. Grupos terapéuticos, grupos de ayuda, grupos de acción social, grupos políticos, ¿por qué no? En donde yo tengo un sentido de pertenencia distinto a aquel que me ha llevado en algún momento de mi vida a tener conductas disruptivas. De a poco yo voy a ir formando un carácter identitario con otras cuestiones que no tienen que ver con las que llevaron a mi colapso o a mi catástrofe. Nadie es la misma persona desde que se mueve de un lugar a otro. Nadie es la misma persona desde antes o después de formar una familia. Nadie es la misma persona después de adquirir un trabajo que lo transforma. Nadie es la misma persona después de conocer a alguien con quien compartir la vida. Pues bien, todo aquello debe ser entrenado para poder empezar a inclinar aquellas tendencias, impulsos y motivaciones del sujeto hacia una construcción distinta a la que tenía a priori que la llevó a su catástrofe, a su colapso. En este caso, delictivo, ¿no? Sí. Guillermo, yo tengo 2 preguntas y ya después, como con lo que cierra Nicole, ya abrimos también a preguntas del público porque se nos va súper rápido hablar contigo el tiempo, pero tengo 2 que no están relacionadas. La primera es, bueno, el tema del consumo problemático es algo que, bueno, yo creo que Nicole iba a abordar, que vemos, que es, o sea, no es una excepción, al contrario, la excepción es quien no tiene un consumo problemático, por lo menos en México, y además este consumo puede ser previo a la prisión, podrían ya haber venido con consumos problemáticos o es adquirido dentro de prisiones, ¿no? Porque pues, la realidad en México es que en las prisiones hay consumo de sustancias, entonces, y consumos problemáticos. Entonces, cuando salen es muy, muy común que lo tengan. Entonces, ¿cómo abordarías este tema desde el punto de vista de la reinserción? Ya sé que reinserción, integración, llámale como quieras. Y la segunda pregunta, que me parece muy importante, es el rol de la culpa, ¿no? Pues eso. Bien, mira, la segunda pregunta me mató, pero en el sentido de que es muy, muy compleja y muy interesante. Pero vamos primero, por sabes que mientras te escuchaba construir la primera pregunta, me acordaba de las personas que me contaban para qué consumían en la cárcel, ¿no? Y me decían algunos, mira, yo consumo, aquí se dice afanar careta cuando van a robar sin consumir. Careta quiere decir sin consumir, o sea, así como estoy. Voy careta, no necesito nada encima, me la banco, voy careta. La mayoría de las personas consumían para delinquir. Alguno me dijo alguna vez, porque si no, no me animo. Tengo tanto miedo que no me animo. Entonces tomo algo, me desinhibo y entro a la cancha y agarro el arma y hago lo que salga. Otros me decían, ¿sabe qué pasa? Que me ha pasado de que me he conmovido y me ha dado lástima a la víctima. Entonces me he puesto mal, he intentado no hacer nada y he terminado preso porque los vecinos se dieron cuenta y me empezaron a linchar y me agarraron, o la propia víctima se dio cuenta que yo estaba conmovido. Entonces nada, para no pensar, para no sentir, me pongo algo en el cuerpo, me intoxico y entonces que pase lo que pase. Otros me decían, para soportar la culpa que me genera esa circunstancia. Porque si no, no lo puedo soportar. Entonces estoy todo el tiempo pensando en lo que hice o en lo que pasó. Y como me siento mal, tal vez no usen la palabra culpa, pero la palabra culpa está como muy distante de la cultura delictiva. Casi que sería una
una declaración de vulnerabilidad no apta para un sujeto que está en el mundo delictivo. Porque si uno reconoce que tiene culpa, es altamente vulnerable. Es decir, más vale que se dedique a otra cosa. Pero lo cierto es que el sujeto siente culpa. ¿Ah? A nadie en su sano juicio en la cárcel nunca me dijo tengo culpa y tengo arrepentimiento. Entonces todas las personas ponemos como son escala, no tiene culpa, entonces no tiene empatía. No es que no tiene culpa, no puede simbolizar la culpa, que no es lo mismo. Por favor. Porque si lo tomamos literal, no sienten culpa, entonces no se construye empatía. Mentira. En el 90% de los casos, mentira. Entonces, cuidado con eso, porque también decimos falta de empatía porque no tienen culpa. La culpa es un constructo altamente moral, Paola. Y la culpa probablemente sea, y tal vez me esté excediendo demasiado en lo que les voy a decir, el mayor factor, el mayor sentimiento limitante que tenemos todos nosotros para intentar ser lo que somos. Porque la culpa implica poder soportar aquello que queremos ser y no soportar aquello y por lo tanto no verlo que no nos gusta de nosotros mismos. La culpa está asociada en nuestra cultura occidental a una limitante muy fuerte. En la salud mental y en el campo de la criminología, creo yo, la culpa debería tomarse como un factor a moldear en términos de sentimientos para la gestión de la culpa y no para la abolición ni para el entrenamiento de hacer una hipertrofia de culpa, si me permiten la vulgaridad. La culpa debe ser moldeada en torno a las posibilidades del sujeto. Cuando un sujeto se reconoce vulnerable, es muy probable que ese sujeto sienta menos culpa. Es decir, si yo me hago cargo de lo que no me gusta de mí y de que yo soy aquello que no me gusta de mí, probablemente sea menos culposo. Y esa culpa, al tener menos vigor, me genere menos disrupción. Porque a partir de la culpa también se cometen muchos actos disruptivos. A partir de la culpa, no solo en el ámbito criminal, sino cotidianamente entre nosotros no podemos desarrollar el sentido de autotrascendencia tan necesario para la construcción de nuestra personalidad. La culpa es algo que debemos gestionar y moldear en cada sujeto de tal forma en que no sea limitante y que no sea el punto de partida para una eventual mejoría, entre comillas. La culpa debe ser tomada, creo humildemente, como algo totalmente lo más cerca posible del centro del campo de la conciencia del sujeto, de una manera sensata y que no solamente genere arrepentimiento, sino que genere un punto de partida a partir del cual yo pueda decir, esto me banco y esto no me banco. Esto puedo hacer y esto, aunque me gustaría hacerlo, no lo voy a hacer porque después no me lo banco y, por ejemplo, me enfermo. Y estoy mal todo el tiempo. Y si estoy mal todo el tiempo, soy más vulnerable. ¿Cómo? No, dices, esto me lo banco, ¿a qué te refieres? Perdóname, lo aguanto, lo soporto. Lo soporto. Okay. Eso quiere decir, perdón. Esto no lo soporto. Hay cosas que uno puede decir, esto mejor no lo hago, me encantaría, pero no lo hago porque después voy a sentir la culpa y que no me va a mortificar. Es más el riesgo que el beneficio. Por eso hablo de gestión de la culpa. No digo de amoldar la culpa, de construir culpa, es de gestionar la culpa en términos de reconocimiento de lo que uno es y de lo que uno es y no le gusta de uno. Che, mira, yo por este lado no, porque si bien sería lo conveniente para mí, yo después no lo soporto. Y después estoy por ahí por un momento de tener algún bienestar o conseguir algún cargo o conseguir algún bien material. Estoy meses pensando en ello y por lo tanto no puedo disfrutar del resto de los estratos de mi vida. La culpa es algo de gestión constante, pero es algo de lo cual podríamos hablar horas porque es un término desde lo sentimental en términos de gestión hasta filosófico. La siguiente la hacemos de la culpa. Sí. No estaría mal. Porque sí va a haber siguiente, ¿no, Guillermo? Obvio. Claramente. Me encanta a mí poder compartir con todos ustedes temas que nos interpelan. Mira, lo que más me enseñó la neurociencia no es tanto aprender conceptos, sino cuestionarme a mí mismo. Por eso me apasiona tanto. Entonces, cuestionándote, ¿existen o no las mentes criminales? Muchos colegas se van a enojar con lo que voy a decir, pero lamento humildemente desde mi lugar decirles que no existen las mentes criminales. No hay una estructuración, una química, una neurobiología estructurada y determinada para la criminalidad. La criminalidad es un acto que se da en un momento de un sujeto con un conjunto de tendencias, impulsos y voliciones de voluntad determinadas, disruptivas o no, distorsivas o no,
que hace que cometa un acto que rompe el entramado social. Ninguno de nosotros tiene una determinación específica para tal fin. Hace muchos años que sabemos que esto no es así. Ustedes van a encontrar muchas disertaciones y muchos conceptos de neurobiología de la conducta criminal. Yo me he visto muchas veces hoy, un poquito que me cuestiono a mí mismo hablando de esto, y después digo, claro, yo voy a explicar un fenómeno en un momento determinado de la vida de un sujeto, que no quiere decir que sea el sujeto. Entonces ahí sí les puedo decir, bueno, la verdad que la corteza prefrontal está un 13% reducida en personas que cometen actos criminales dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Pero la verdad es que eso puede darse en mí también. Puedo tener yo esa misma disfunción cerebral. Por ejemplo, nada es específico al respecto. Yo creo que las mentes criminales es un epifenómeno de construcción de lenguaje muy reduccionista y, permítanme, muy poco científico si lo tomamos con tal reduccionismo. Perfecto. Nicole, si quieres podemos abrir las preguntas. No sé si... ¿Sí? Sí, es lo que te iba a decir, que vamos a abrir las preguntas, a ver si tenemos por acá. A ver, esperen un segundito. No soy tan buena con esto de la tecnología. Acá. Una. Claro. Dice, entonces, ¿será una percepción diátesis-estrés como predisposición biológica o diátesis que combina la circunstancia estresante para que se manifieste la predisposición al trastorno mental? Y nos pregunta si están entendiendo esto bien. Bien, por un lado, una de las teorías del modelo de diátesis-estrés es muy interesante, pero también es un fenómeno que tiene un sesgo, que es el sesgo generalizador. Y consideramos que en la segunda parte de esa pregunta están hablando específicamente de cuestiones que tienen que ver con la criminalidad y con procesos patológicos. Con lo cual, para contestar eso tenemos que decir que el modelo de diátesis-estrés está aplicado en ese momento para un sujeto que comete un delito y que además tiene una patología que lo predetermina para gestionar su estrés de una determinada manera. Y nada más que eso. El modelo de diátesis de estrés es un modelo generalizador que yo podría utilizar para el trastorno de ansiedad generalizado, para fenómenos tensionantes cotidianos, incluso que me generan a mí una disrupción, por ejemplo, cuando estoy confundido, cuando tengo que tomar una decisión en pocos minutos, en poco tiempo, que tiene fenómenos conscientes y no conscientes. El estrés se genera en distintas circunstancias. Yo, si en este momento hay una pregunta que no sé cómo contestar, empiezo a transpirar. Mi cerebro no dice, empezá a transpirar porque no vas a poder contestar esa pregunta. Transpiro simplemente. No está en el centro del campo de conciencia. Yo no decido transpirar o respirar superficialmente o intentar el epifenómeno de lucha o de fuga. Por eso digo, modelo de diátesis de estrés en una circunstancia de una patología determinada en un sujeto que delinque. No patologicemos la conducta delictiva tampoco. Pero claramente se da en ese precepto. El otro día, hace un tiempo, recién buscando unas fotos, contando la experiencia que les decía hace un rato con respecto a mi jefe, buscaba fotos de él y buscaba fotos y encontré fotos de un paciente que yo tenía en la cárcel que intentó robarme a la salida de un cajero automático. Increíble, pero Buenos Aires, salgo yo de un cajero un domingo a la tarde y encuentro a alguien que me quiere robar, que tenía un elemento cortopunzante, que estaba intoxicado claramente y cuando levanta la cabeza me doy cuenta que lo conozco y él se da cuenta que me conoce a mí. Y en esa persona, además de intoxicada, estaba altamente estresada y apenas podía pronunciar un par de palabras para decirme que quería mi cartera o el dinero, ya no me acuerdo. Pero era tan poca asertiva su conducta por la intoxicación, por el estrés, por las circunstancias, por la sorpresa que le generó cuando nos dimos cuenta que nos conocíamos, que no pudo robarme. No pudo robarme. Es decir, él iba para eso. Yo no sé si hubiera sido otra persona que no conocía cómo hubiera funcionado. Ahora, no tengo ninguna duda que esa tensión se hubiera generado también ante otro elemento de robo. La única diferencia con una persona X y yo era que a mí me conocía y eso le generó un epifenómeno distinto. Aquí Verónica nos pregunta, ¿entonces no sirven los psicópatas? No existen los psicópatas. Yo nada más quiero retomar la conversación que dijimos, ¿no? O sea, estábamos justo platicando cuando le pregunta a Nicole que si existen las mentes criminales, él responde que no, haciendo como un contexto general de todo lo que puede llevar a una persona a delinquir. Alguien también lo dice en otro sentido,
aquí Fervo Santi dice, todos tenemos un criminal en la mente, la cosa es desarrollarlo. Claro, es el otro lado de la misma moneda, ¿no? ¿Existen las mentes criminales? No, o todos la tenemos de cierta manera, ¿no? Hay excepciones que explicaba Guillermo, perdón, que entiendo son los psicópatas, pero estábamos hablando de que son el 3% de la población, ¿no? O sea, que ya habíamos explicado en un momento, pero no, o sea, neurológicamente, por lo que estoy entendiendo a Guillermo, salvo excepciones muy graves, no hay una predeterminación neurológica, biológica del ser humano para delinquir. ¿Estoy bien, Guillermo? Exacto. Lo que no quiere decir que no haya estructuraciones psicopáticas de la personalidad. O sea, lo que no quiere decir que haya personas que no puedan construir sentimientos para regular emociones. O sea, no hay una predeterminación estructural para eso. ¿Cómo? Por eso que son además en porcentaje poquísimas, o sea, las que tienen poquísimas, esas... Exactamente. Entonces, ¿sabes parecido a qué es ese dato ético para que la gente que hace salud mental tenga como referencia? Al constructo del espectro esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 1 al 3% de la población mundial. Igual. Es impresionante ese dato, siendo los dos trastornos del temperamento, mi humilde criterio, pero eso es para la charla de psicopatía que vamos a tener en Ocupa. Sí, y luego la de la culpa y así. Esta es la gran introducción, porque creo que da para muchísimos temas más. Digo, no sé, Nicole, si tú quieres, si haya más preguntas. Aquí hay otra. De Saúl y Ceja. Dice, entonces la presión psicológica particular más la presión social hacia el delincuente, por así decirlo. La presión interna en términos de impulsos, tendencias y voliciones, más las necesidades devenidas del mundo externo percibidas por el sujeto como tal, hace que en determinadas circunstancias incurra en conductas disruptivas, pueden ser estas delictivas o no. Tal vez para no hacerlo tan reduccionista, tal vez esa sea la forma en construir esa respuesta. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos actuado como promedio actuaríamos ante determinadas circunstancias? A mí me ha pasado muchas veces de mentir cuando llegué tarde a mi trabajo. O de ocultar información cuando hice algo mal. A ver, el que me dice que no lo hizo en algún momento, la verdad que es digno de mi admiración, porque la verdad que yo no podía hacerlo y el promedio de personas que conozco actúan bajo parámetros determinados al respecto. A veces las tensiones, las presiones y la catástrofe, el colapso interno, más las necesidades externas son lo suficientemente grandes como para que el sujeto no la soporte y por lo tanto incurra en un acto disruptivo. Ese acto disruptivo muchas veces es delictivo, pero no siempre es delictivo, ¿eh? ¿Cuántas veces? A ver, hace 20 años la cultura machista permitía un montón de circunstancias que todavía están arraigadas en nuestra cultura. Epifenómenos disruptivos hoy altamente delictivos por suerte, pero que nosotros hace 5 minutos en la historia los aceptábamos culturalmente como si fueran fenómenos normales, porque así estamos criados. Y eso era suficiente para entenderlos. Por suerte, una perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género ha permitido que podamos trascender a estos parámetros que por imponerse culturalmente en algún momento van a hacer que se acaben muchas conductas disruptivas, otrora no consideradas delictivas. Entre ellos, por ejemplo, la violencia de género. Claro, totalmente. Hay dos... Perdóname, Paola. Perdóname, Paola. Y otra cosa, no perdamos en cuenta que lo que hoy se considera delictivo, tal vez mañana pueda no serlo. Porque antes se consideraban cuestiones delictivas en un mundo distinto al nuestro, porque hace 50 años el mundo no era el mismo. Y otra cosa, la violencia social no está tipificada como delito y probablemente sea el epifenómeno globalizador de todas estas circunstancias. Claro, a un marginal que delinque no se le reduce la pena porque estuvo en condiciones deplorables para la estructuración de su personalidad. ¿Y por qué no debería hacerlo? Y porque al entramado social no le conviene. Y por eso es que esto es para hablar con ustedes, con sociólogos, con personas que entiendan más allá de un determinismo estructural que termina siendo un reduccionismo absurdo. Sí, es muy interesante. Yo quiero preguntarte algo en dos temas también para las psicólogas, los psicólogos que forman parte del programa, que me parecen muy importantes, que son de las que hemos ido platicando en las clases que hemos compartido tú y yo, como dos pilares que son muy importantes a desarrollar. Uno ya lo mencionabas, que era la empatía,
y el otro, el tema de la resiliencia, ¿no? Como por qué a veces, es que son cosas muy complejas, o sea, también para traer acá filósofos, porque la resiliencia, ¿no? Como capacidad de adaptarse a un entorno, pero luego también si el entorno es violento, pues tampoco está tan padre, o sea, tampoco nos gustaría formar gente que esté formando parte de esta máquina de pobreza, de injusticia, de desigualdad y esté de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja, pero sí me queda claro que a nivel emocional son dos como pilares importantes de los cuales hablar y abordar a la hora de hablar de prevención del delito. Claro, porque resiliencia no es lo mismo que resistencia. Nosotros no entrenamos a un sujeto a resistir, no podríamos, no sabemos cómo y no sería lo adecuado. La resiliencia es la capacidad de salir fortalecido ante circunstancias percibidas como el sujeto como aversivas. El entrenamiento de la resiliencia no implica resistir los eventos adversos del mundo. Es poder no solo sortearlo con bien, sino también poder no volver a vulnerabilizarse para tales fenómenos. Y con respecto a la empatía, es un concepto que uno lamentablemente se maneja de manera demasiado general, y deberíamos ser por lo menos lo que hacemos salud mental aplicando al equipo de Ocupa que vos mencionabas recién, al cual le agradezco entre paréntesis por haberse interesado en este encuentro. No lo utilizamos de manera tan liviana la empatía. La empatía es un epifenómeno de la cognición social que se semiografía, que se explica y que tiene un sustrato en la construcción identitaria de la personalidad del sujeto. No digamos, le falta empatía como si le faltara un poquito de yerba para el mate, porque pareciera que así utilizamos los conceptos últimamente. Cuando utilicemos términos de nuestro campo, utilicemos términos de manera precisa. Dejemos para las otras personas que llevan a la cultura los términos, como muchos términos que otrora terminaron siendo estigmatizantes. El loco, la histérica, pues terminología de otro tiempo de salud mental que terminaron estigmatizando a personas. No hagamos con la empatía esa vulgarización desde el campo de la salud mental. Si la vamos a usar nosotros, que somos psicólogos y que somos psiquiatras, vamos a tipificar bien qué es la empatía. No es solo la capacidad de ponerse en lugar del otro, es la capacidad de construir con el otro en términos colectivos, con la esfera cognitiva de la personalidad y con la esfera afectiva de la personalidad. Vaya si el análisis de esto es más complejo que solamente decir si el sujeto tiene empatía o no. Tenemos también otra pregunta que nos hace Olivia, que dice que entendiendo todo esto a nivel de comunidad personal, social y neuronal, ¿cuál debería de ser el rol del sistema de justicia para prevenir o solucionar delitos? Mira, es digamos, el leitmotiv nuestro. Particularmente yo creo que el paradigma carcelario en nuestras Américas y probablemente en el mundo, pero podría hablar apenas de Latinoamérica, que lo conozco apenas también, agoniza. Las cárceles son verdaderas universidades de la violencia. El paradigma carcelario tal cual lo concebimos, debemos dejarlo de lado lo más pronto posible. No funciona hace muchísimos años y no estamos dispuestos en términos de construcción y de políticas sociales de poder cuestionárnoslo. O sea, la cárcel no es lo que cree la sociedad que es, en donde se deben vulnerar constantemente los derechos humanos de un sujeto porque ha cometido un delito. Tampoco las personas se pudren en la cárcel, como decía mi mamá o mi abuela o mis vecinos. Preceptos otrora suficientes para poder consolar a una sociedad que no sabía qué hacer con aquellas personas que incurren en conductas disruptivas de tipo delictiva. Hoy esos paradigmas no nos alcanzan. Hoy la cuestión social, en términos de políticas sociales con la cárcel, debe estar puesta en tensión fuertemente. Yo particularmente creo que el cambio en las cárceles debe ser rotundo y absoluto. Y para eso probablemente ni siquiera se puede empezar de nuevo con el mismo sistema que tenemos. Yo no me imagino un sistema argentino, por ejemplo, que ocupa el 87% de sus recursos solo en pagar salarios. ¿Escucharon bien? ¿Dónde está la alimentación? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están los programas de inserción o reinserción social? Si el 87% lo ocupo para pagar salarios. Permítanme que pueda obviar esa respuesta porque tengo que ser muy grosero para contestarla. No lo puedo hacer. Yo entiendo perfecto la pregunta de Olivia, porque justo ese es el cambio de paradigma que nosotras buscamos en Ocupa, ¿no? O sea, creemos que la justicia no es el castigo o lo será en muy pocos
en muy pocos casos, porque primero que nada, o sea, estadísticamente nosotros vivimos en un país en el que el 97% de los delitos no reciben un castigo. Entonces la gente cree que no hay opciones de justicia. Si la única opción de justicia es el castigo, entonces tenemos 97% de víctimas en este país, ¿no? Que no reciben justicia, y entonces generas un montón de víctimas y no estamos previniendo para nada, no generas porque no da soluciones, pero no estamos clavados en el tema primordial de la justicia, que es que esto no ocurra, ¿no? No es justicia que la persona que mató a una mujer vaya a la cárcel, la justicia es que no la maten, y eso es en todos los eventos, ¿no? Entonces nosotros queremos llevar toda la discusión a nivel social, político, psicológico, psiquiátrico, cultural, artístico, a ver ese lado, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos prevención terciaria, particularmente con personas que ya pasaron por el sistema carcelario, sean inocentes o sean culpables del delito que se les atañe, porque nos interesa que no se repitan en este mismo sentido, ¿no? Creemos que el eslabón más importante de la justicia es la prevención, o en todo caso la no repetición del delito. Entonces, bueno, yo veo aquí a personas que quiero mucho, que Andrés Huitrón, a Itari Marta. Itari tendríamos luego que armar diálogos, me gustaría, como de diferentes disciplinas. Itari es una directora de teatro en México que ha hecho mucho teatro penitenciario, y ahora que hablabas de la cultura, que es lo que dice Itari, justo eso es lo que hace el teatro, o sea, cómo puede entrar la cultura, el teatro, la pintura, la escritura, o sea, cómo pueden entrar las diversas artes, así como cómo puede entrar la psicología a cambiar este modelo para centrarnos más en la prevención. Creo que sería como muy enriquecedor poder hacer como diálogos entre distintas disciplinas. No sé, Nicole, si tú quieres agregar algo más. Pues ahora sí que, o sea, que justo eso, siento que nos daría para muchísimo tiempo para seguir platicando y hablando, que creo que es súper necesario hacer alguna otra edición, hablar justo de esta parte que dice Andrés, de la cultura, el arte, el teatro, o sea, qué sucede, ¿no? O sea, y cómo también usarlo de una manera como para la, pues no sé, inserción de lo que estamos hablando, de cómo, pues para que no reincidan, o sea, es algo que me parece riquísimo hablar de esos temas, hablar cómo también convergen con la psicología y con la psiquiatría estos temas que completamente vienen también de la mano, ¿no? Entonces, espero que pronto podamos tener también esta plática para seguir pues ahondando en todos estos temas. A mí me gustaría cerrar un poco, como ir como agarrar como las ideas que dijiste, con las que más me quedo, y no sé si Nicole o tú, Guillermo, quieran sumar algunas otras. Pensado más que nada en la construcción del modelo que estamos haciendo, en que esto lo van a hacer lo van a ver nuestras compañeras, compañeros psicólogos que están ya trabajando con personas liberadas, y creo que nos das luces que fueron muy importantes, y que van en ese sentido, ¿no? No existen las mentes criminales. Es muy importante situarnos desde un lugar de observar el riesgo de patologizar, como evitar eso de manera importante, psicópatas aparte, pero estamos hablando de la población carcelaria en general. Claro. Entender que la reinserción social y el soporte emocional debe basarse en las propias emociones, desde la propia perspectiva de las personas que han sido liberadas o que están en riesgo de cometer un acto violento, que hay que tener el soporte continuo. Nosotros estamos hablando de 6 meses de acompañamiento emocional cuando salen, pero pues la idea es como que pueda haber, como tú dices, ¿no? No es como un soporte continuo, a lo mejor no con la misma periodicidad, pero sí que haya una referencia, un lugar a donde acudir, si yo empiezo a sentir que mi mundo se me está yendo de control. Total. Claro. Un seguimiento. Eso me parece muy importante. Y también cuando hablamos de los consumos patológicos, de los consumos problemáticos de sustancias, como también enfocarnos mucho, porque estamos hablando de una población específica, en la relación que tienen con el delito, ¿no? En las personalidades específicas, y la ruta de cómo, con quién y por dónde podemos evitar la hostilidad, ¿no? O sea, cómo ir construyendo en sus propios entornos y en sus propias vidas. Me parece, o sea, no sé, como son los highlights que yo, bueno, y el tema de la culpa, ¿no? Que ese va a ser otro live. Pero sí, o sea, cómo podemos moldear la culpa, gestionar la culpa, ¿no? O sea, como ese me parece
tema de tesis doctoral, pero creo que en este tema es muy importante y da también para varios lives. Y yo cerraría, digo, antes de darles la palabra a todos, con esto que dices al final que nos voló los besos a Nicole y a mí, de la cárcel agoniza, ¿no? Creemos todos bueno, todos nosotros tres, y muchas personas que nos escuchan en este momento, pues sí, que la cárcel es un sistema que ya no sirve si es que alguna vez sirvió, pero que está absolutamente rebasado y que agoniza literalmente, o sea, que está generando personas adentro que mueren, que no se pueden, o sea, que mueren por las condiciones de las cárceles, o que salen a violentar y a matar, o que salen a morir de pobres, o sea, como agoniza en muchos sentidos. Entonces me parece una frase brutal, te voy a robar, y es de todos nosotros. Si ustedes también quieren hacer como alguna sesión, o sea, alguna intervención de cierre, Nicole y Guillermo. O sea, yo lo que quiero decir es que, bueno, obviamente gracias a todos los que también nos mandaron sus preguntas, comentarios, que estuvieron aquí, también a Guillermo por todo lo que nos dijiste. Igual, como dice Paola, muchas cosas nos volaron la cabeza y de verdad estamos como súper interesados en seguir con esto. Yo, bueno, pues desde la parte de psicología, como que quiero volver a hacer ese énfasis en la importancia que tienen, ¿no? O sea, la parte de las emociones, los sentimientos, el hablar de ellos, el ponerlos en algún lugar, en, no sé, como realmente... Exacto. No, o sea, creo que es algo súper importante, o sea, que haya como un espacio, como una red, una contención en donde puedas depositar también como todas estas pulsiones, impulsos, emociones, todo, ¿no? Porque, como dices, al final, pues puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera, entonces como que todos necesitamos un lugar en donde, pues sí, muchas veces un profesional o el arte o diferentes métodos nos ayuden a canalizar todo esto que se viene moviendo, que de repente en este mundo puede ser muchísimo. Y más si tienes todos estos factores que comentaste, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a hacer énfasis en gracias a todos los psicólogos que apoyan este programa, porque creo que es un rol súper importante lo que están haciendo y creo que es una manera de empezar a hacer también pues un cambio y también algo positivo y algo que funcione, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos por esto. Bueno, de mi parte también agradecerles por construir este espacio. A mí me parece maravilloso poder poner en tensión todos estos conceptos, escucharnos entre todos y hacerlo de manera multidisciplinaria. Si yo tuviera que acompañar a alguien en un proceso como el que van a ustedes iniciar en Ocupa, o que ya lo están haciendo en términos psicológicos, a mí me sirvió muchísimo. Primero, entrenarme constante y dinámicamente el hecho de no partir para una construcción metodológica, ya sea en términos de neurología de la conducta como de procesos patológicos, a sacar el juicio de valor. El entrenamiento del sacar el juicio de valor como precepto me ayuda constantemente a ver a un sujeto más allá de lo que el sujeto hizo. Y esto no es ni justificarlo, ni abstraerme del acto que rompe el entramado social per se, pero sí a ver más allá de mis narices y empezar a descubrir si hay psicopatología o no, o qué estamentos del sujeto requieren, o del cual yo por lo menos podría hacer algún tipo de compañía. Y lo segundo que me sirve cotidianamente para esto es cuestionarme a mí mismo. Es decir, ¿qué me pasa a mí ante esa circunstancia? Y desde ese lugar, ¿desde qué lugar puedo, o afectivo o incluso cognitivo en términos profesionales, parasitar mi toma de decisiones para un acompañamiento serio, científico, sensible, pero por lo menos metódico y sistemático, para poder hacer ese proceso constante, la autovaloración constante, es decir, a ver, estoy cumpliendo con determinados protocolos, o estoy fascinado con la historia, o estoy conmovido con la historia, o estoy indiferente con la historia. A ver, la cuestión subjetiva es imposible de dejar de lado, pero sí la cuestión metodológica a la hora de hacer una valoración analítica de las circunstancias. Tanto sacarme del chip el valor judicativo y no dejar que la moralidad parasite mi forma de pensamiento como agente de salud mental, a mí me han ayudado bastante como para poder acompañar estos procesos. Ok, bueno, pues Guillermo, de verdad es siempre un agasajo hablar contigo, un privilegio. Hoy estamos lanzando, con este video vamos a lanzar nuestro canal de YouTube de Ocupa, en donde estaremos buscando analizar, conversar, pensar, replantearnos entre muchas y muchos los temas de la criminalidad, de la marginalidad,
en México y en Latinoamérica. Tú eres nuestro padrino de honor para lanzar. Es un honor para mí, es un honor escuchar eso, es un honor. Sí, bueno, lo vamos a subir y estamos haciendo nuestros pininos. Hay quienes nos decían que lo siguiéramos haciendo. Claro, eso queremos hacer. Queremos como ampliarlo a bastantes temáticas y luego tal vez confrontar, bueno, no confrontar, pero poner a dialogar distintas perspectivas que creo que pueden ser muy interesantes. Y pues agradecerte de corazón que siempre has tenido la disponibilidad, que es muy interesante oírte, que has tenido, que pones, pues lo que a mí me gusta mucho de ti es que siento que años y años de estudio los condensas en 10 minutos en los que nos dices así unas verdades que pueden orientarnos muchísimo a quienes tenemos esta perspectiva, porque hay que decirlo, también es un tema de perspectivas. En Ocupa tenemos la perspectiva de la prevención. Desde ahí jalamos y es un honor compartirlas contigo y que hayas sido nuestro padrino en esta primera edición. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ojalá nos ayuden a compartirlo y vamos a seguir con estas charlas cada 15 días. Y bueno, inscríbanse en nuestro canal de Ocupa, que ya tiene un seguidor, soy yo, para hacerlo crecer. Ahí voy, yo también. Tenemos 2. Nicole, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo, por todo lo que has puesto en la construcción de este modelo y en este programa, y por supuesto a las psicólogas y a los psicólogos que nos han acompañado, que están haciendo un trabajo voluntario, que están también poniendo sus conocimientos, su esfuerzo y su voluntad para cambiar un poquito la realidad violenta que vivimos en México. Muchas gracias a todas y todos y buenas noches.